Concepto de estadística. Conceptos de estadística. Vamos a ver conceptos básicos de estadística, medida de tendencia central, bueno, las medidas de las cuales he hablado, que seguramente ustedes las conocen, pero no las tienen tal vez identificadas por categoría. Medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de forma. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Eso es toda la clase de hoy, ¿verdad? ¿O es del curso total? No, de hoy. Ah, ya, bacán. De hoy. Ya. Ahora somos 5 otra vez. Y aquí está la definición de los dos tipos de estadísticas que le hablaba delante. Conceptos básicos estadísticos. Primero, ver que hay dos tipos de estadística. ¿Ya? Y esto es bueno que lo sepan porque ustedes deben reconocer si los datos que están recibiendo aluden a una estadística descriptiva o a una estadística inferencial. ¿Ya? La estadística descriptiva es un conjunto de procedimientos que tienen por objeto resumir masas de datos por medio de números calculados a partir de ellos o medidas de resumen, tablas y gráficos. Voy a leer la otra para que hagamos la comparación. Estadística inferencial, conjunto de procedimientos que permiten confirmar o concluir propiedades de una población, fuente de información, de la cual solo conocemos una parte representativa o muestra. Una es descriptiva, otra es inferencial. La que es descriptiva, como su nombre lo dice, está describiendo, está diciendo cómo es ese grupo que está siendo observado, ¿ya? Y ¿a qué se refiere con estadística descriptiva? Es porque se van a hacer sobre ese conjunto de datos una serie de acciones, por ejemplo, sumar, sacar promedio, buscar tendencia, etcétera, pero solo de ese grupo. Por ejemplo, no sé, mujeres entre 40 y 45 años, ¿ya? Y se va a tratar escolaridad, empleo y estado civil. Simplemente, si es que yo describo, si uso la estadística descriptiva, lo que voy a hacer es recoger información de ese grupo de personas, de ese grupo de parte de la población, y lo único que puedo decir es que ese grupo es así. En un 80% son separadas, en un 17% tienen escolaridad básica, etc. Ese grupo, ¿qué diferencia está con la estadística inferencial? Es que teniendo una población, yo estudio una muestra, que es una muestra representativa, una parte representativa, e infiero que el resto de la población se comporta de la misma manera. ¿Se dan cuenta la diferencia? La descriptiva, yo estudio toda la población que quiero estudiar, toda la población que me interesa, y la describo todo ese conjunto de individuos. En cambio, la estadística inferencial, yo reconozco, identifico cuál es la población que quiero estudiar, pero solamente estudio y hago este conjunto de procedimientos sobre una parte representativa. Y luego infiero, si es que he hecho todos los procedimientos buenos, como que extrapolo esta información recogida a toda la población. Perfecto. ¿Ven la diferencia, verdad? Es bueno que ustedes sepan también la información que ustedes están recibiendo, los datos, los informes que ustedes están recibiendo, ¿vienen de una estadística descriptiva o de una estadística inferencial? ¿Es una recolección de datos de todos los individuos o se está infiriendo que todos los individuos se comportan de tal manera, pero realmente se hizo un estudio de muestra? Por ejemplo, cuando hacen esas encuestas, como para ver quién es el que tiene más aprobación antes de una elección o algo, sería inferencial, ¿o no? Claro, eso sería inferencial, porque estudian una muestra de toda la población e infieren
que en general la población, por ejemplo, la tendencia de voto, que infieren que en total la población votaría en tal porcentaje por tal candidato. Incluso en ese tema en particular, así como dentro del universo, o sea, dentro de la cantidad de chilenos, los habilitados para votar y los posibles, entonces como varias inferencias finalmente para poder concluir un dato. Claro. O sea, dentro de la misma muestra hay varias muestras incluso. Sí, se puede estudiar por aglomerados o por sí, aglomerado es una. El otro nombre se me fue ahora. Pero, por ejemplo, tú puedes decir, se infiere que las mujeres estarían votando por y que los hombres votarían por, ¿ya? O sea, aparte de de todo el estudio, tú puedes segmentar. Ahí está la otra palabra, la segmentación. Por segmentos, digamos. O, por ejemplo, decir, se infiere que las personas entre 18 y 35 años votarían por tal candidato, de 35 a 45, que sea otro candidato. Pero estás haciendo una inferencia. Y de hecho, al hacer análisis de datos o entregar un informe de datos que vienen con esta procedencia, tú tienes que aclarar, y se usa este término, se infiere que, y tú entiendes que los datos provienen de una encuesta o de una muestra, perdón, y no del estudio de la población total. ¿Y vamos a aprender a hacer el tamaño de la muestra o no? ¿Podríamos? ¿Cómo vamos a saber si se puede inferir o no se puede inferir si no sabemos si el tamaño de la muestra está bien, adecuada? Lo que pasa es que cuando el curso está hecho para Excel, para análisis de datos, ¿ya? No recolección de datos. Puedo igual decirles cuáles son las fórmulas para hacer una muestra. Para poblaciones infinitas, o sea, muy, muy grandes, o para poblaciones, por ejemplo, no sé, por una región, una ciudad, ¿ya? Pero eso no es recolección. ¿Cómo? No hay normas para eso, porque, por ejemplo, en caracterización de residuos hay una norma chilena con la cual se puede obtener una muestra segmentando a la población y se obtiene la muestra que se va a caracterizar. Pero eso es una normativa que se utiliza. Entonces a veces hay cosas que ya tienen una norma con la cual uno se tiene que regir para decir, ya, entonces de este grupo, esta es la muestra que nosotros vamos a sacar cumpliendo con la normativa chilena, tanto. Claro, sí, súper bien, Boris. El número de muestra, o sea, la cantidad muestral, es una fórmula, ¿ya? O sea, ustedes la van a poder, van a reconocer cada una de las variables y introducen los datos. Y uno de los datos, por ejemplo, es el error. ¿Cuánto error me estoy permitiendo a esta muestra? Porque acuérdate, yo voy a estudiar una muestra para poder inferir en una población total. Pero, ¿cuánto error me permito? ¿Ya? Entonces, ahí depende mucho la lógica. Por ejemplo, para todo lo que es área de salud, todos los estudios de salud, el error permitido es un 1%, un 1 o menos. Y tiene lógica porque si es que estamos tratando con temas de salud de seres humanos, yo no puedo permitirme un estudio que avale un 5, un 10% de error. O sea, 1 de cada 10 se me podría morir. ¿Ya? Entonces, pero el error lo va a definir la naturaleza entonces del estudio. Y así va a ir cambiando también la muestra. Puedo tener la misma población, pero mi estudio me exige un error mínimo, ya del 1%, y 99% de confianza. A mí me genera ruido el tema del tamaño de la muestra, porque, te lo digo, porque uno cuando ve las encuestas de los candidatos presidenciales
de la muestra y dice, la encuesta le respondieron 1.500 personas y las encuestas hacen un tremendo análisis. Yo digo, con 1.500 personas estoy infiriendo que el presidente de la República próximo va a ser tal persona. En ese tamaño, yo sin saber nada de si el tamaño de la muestra es adecuado o no, pero solo con mirar, así 1.500 personas, digo yo, digo ruido. Sí. Por eso te preguntaba por el tamaño de la muestra. Sí, el tamaño de la muestra, mira, podríamos estar incluso cerca de un tamaño de muestra representativa. A lo mejor el número está bien, pero luego hay varios sesgos, porque ¿a quién voy a preguntarle? Voy a hacer, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chica y decían, le hicieron una encuesta telefónica. ¿Quién tenía teléfono cuando uno era chico? ¿Ya? Era una clase más acomodada. Entonces, obviamente, que esa encuesta iba a tener un sesgo dirigido más bien a clase acomodada. O, por eso, cuando uno escucha encuestas, pregunta quién lo hizo. ¿Quién hizo la encuesta? Y ahí es como, perfecto, ¿tiene sesgo político o no tiene sesgo político? ¿Ya? Eso es, incluso teniendo un tamaño de muestra bueno, a quien le preguntas todavía puedes inducirte error. Digamos. Algunos conceptos. Aquí usé algunos para la prueba también de verdadero y falso. Población es el conjunto de todos los valores de un fenómeno o propiedad que se quiere observar. ¿Ya? La población total. El censo es el proceso de observar la población completa, es decir, tomar una muestra igual a la población. Si somos 20 millones de chilenos, a 20 millones se debiera estar observando. ¿Ya? Recoger información de esos 20 millones para los censos. Una muestra es la parte de la población que efectivamente se mide, es la que vamos a ir a estudiar, con el objeto de obtener información acerca de toda la población. Entonces aquí está, la muestra se usa para la estadística inferencial. Yo estudio la muestra para inferir sobre toda la población. Una variable, aquí está, ¿por qué no es lo mismo hablar de variable y atributo? Aquí están las dos definiciones. Variable es una característica observable y cuantificable que varía entre los diferentes individuos de una población. La edad, el estado, ¿cómo se llama? La estatura, qué sé yo, situaciones, características cuantificables. Pero cuando hablo de atributos, son características cualitativas observables que varían entre los diferentes individuos de una población. ¿Ya? Entonces, si yo estoy observando datos o características cualitativas, yo no hablo de variables, hablo de atributos. ¿Ya? Quise colocar estas definiciones porque a veces uno hace un informe y claro, o sea, uno está hablando de una variable y en términos generales uno habla de variable. Pero si te vas a referir a un dato cualitativo, hablas de atributo, ¿ya? Que es la característica que quieres observar, pero que es cualitativa. Yo consulta, a un atributo, por ejemplo, color de pelo, yo le puedo colocar, puedo decir color negro es 1, el color castaño es 2, el color tanto es tanto, y de acuerdo a esos resultados decir, predomina en la población la gente de cabello de tal color, y por lo tanto nos estaría mostrando de que hay una mayor inferencia de, por ejemplo, sanguinidad indígena, por decir una cosa, o afroamericana. Ya. Mira, te respondo lo primero. Sí, tú a un dato cualitativo lo puedes relacionar a un dato numérico. Por ejemplo,
el color de pelo negro es 1, color de pelo castaño claro es 2, qué sé yo. Pero tú no puedes sacar promedio, aunque son numéricos, no puedes sacar promedio de ese dato. Por ejemplo, que te dé promedio 3,4. ¿Qué color es 3,4? ¿Ya? Claro. El 3 era castaño claro y el 4 era rubio, entonces este es entre medio, entre que rubio y no rubio. ¿Ya? Entonces no puedes sacar promedio de un dato cualitativo. Como tú dices, ¿cuál predomina? ¿Y cuál es la medida que nos dice cuál predomina? ¿Cuál es el que hay más? La moda. La moda. La moda. Entonces, claro, yo en un atributo puedo estudiar un atributo y luego para ver cuál es la población que predomina o qué tipo de color de pelo en este caso, yo calculo la moda como medida de tendencia central. Tú después preguntaste algo de... si es que después de eso tú puedes decir cuál es, claro, aunque hoy en día los orígenes, todos nosotros, a mí me ha tocado ir a Europa un par de veces y yo tengo que estar 2-3 horas en Policía Internacional, porque mi cara de árabe me deja y dejo parada a toda la familia. Todos pasan y yo me quedo ahí. Entonces, esto de qué origen eres, no sé si lo va a decir el color de pelo o algo así, o sea, no es que lleguemos a hacer una inferencia tan directa, ¿ya? Pero sí podríamos al menos decir qué característica es la que más predomina con esto de la moda. Parámetro y estadístico también son conceptos que a veces uno usa indistintamente y no lo son. Parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población. O sea, cuando yo estoy haciendo estadística descriptiva, yo hablo de parámetros. ¿Qué parámetros encontraste con respecto a, no sé, a la escolaridad de la población en Coquimbo? No sé, estudiaste Coquimbo, toda una población, ¿ya? Y pudiste ver que el 30% tiene universidad completa. Entonces, el parámetro es la escolaridad de un 30%. Distinto es el estadístico. El estadístico es cantidad numérica calculada sobre una muestra. Entonces, el estadístico yo lo puedo extrapolar y con el estadístico yo puedo inferir. Por ejemplo, sacar el promedio de algo, de una muestra de adultos mayores, ¿ya? No sé, el uso de CEFAM de adultos mayores. Pero yo no voy a estudiar a todos los adultos mayores, voy a estudiar solo una muestra y luego yo puedo inferir que el 47% de los adultos mayores de Osorno no usan habitualmente o el CEFAM, ¿ya? Entonces, yo este dato, este estadístico, lo recogí de una muestra, pero lo estoy infiriendo qué es lo que sucede para toda la población. Entonces, yo ahí hablo de estadísticos. Estadístico, ¿ya? ¿Ven la diferencia? Y al final es conceptual, es semántica, porque tal vez si ustedes hablan de los estadísticos, oye, ¿qué estadístico? Ya, pero si ustedes están dando un informe de una población, hablas de parámetro, ya no de estadístico, para que logren así como la diferenciación. Ya. El segundo temita que puse ahí que íbamos a ver ahora, medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. ¿Cuándo se usan y cómo se calculan? Aquí están las tres que conocemos, que son
bueno, estas se pasan desde el colegio, digamos, y después si más encima han estado trabajando en análisis de datos, de seguro las manejan. Media aritmética, mediana y moda. La media aritmética, comúnmente conocida como media o promedio, se representa por medio de una X con una línea en la parte superior. Ya. Esta es la definición que yo tomé, pero le agregué, en vez de ponerle medida de tendencia central, le había puesto medida de posición. ¿Ya? Este es el promedio. ¿Cómo se calcula? Es la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos. Después tenemos la mediana, la cual es el puntaje que se ubica en el centro de una distribución, se representa como MD, de mediana. ¿Ya? Es el puntaje, es el dato. Por eso, cuando uno, bueno, en el Excel no es necesario, pero cuando uno lo hace a mano el trabajo y calcula la mediana de un grupo de individuos observados, tiene que colocarlos en orden. Los ordenas y luego buscas cuál es la mediana. La mediana va a ser el dato que de todos los datos ordenados te queda justo al medio. ¿Ya? Entonces vas a tener datos a la izquierda, datos a la derecha. ¿Ordenados de menor a mayor? ¿Sí? Ah, ya. Sí, en realidad da lo mismo, porque igual tienes que llegar al medio, pero te sirve como para saber también cuántos se van, cuántos son los menores de esa medida de tendencia central, que es la mediana, y cuántos son los mayores, que es esta mediana. ¿Qué pasa si yo tengo 5 datos? Los ordeno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están. Los ordeno y el que está al medio va a ser mi mediana. ¿Verdad? Eso es lo que acabamos de decir. Pero ¿qué pasa si hay 6? ¿Saben calcular la mediana cuando hay número par de datos? Sí, se saca el promedio entre los dos del medio, según yo. ¿Ya? ¿Alguien propone otra cosa? Ya. El cálculo de la mediana tiene 2 formas porque siempre ha habido controversia en cuál es la verdadera mediana. Entonces, una opción que dice Isidora es buscar los 2 datos del medio, que serían estos 2, ¿verdad? Busco esos 2 datos y saco el promedio de esos 2. Entonces me quedaría la mediana aquí en medio. Pero una de las características de la mediana es que es un dato. Es uno de los datos. Y ese dato que queda acá, o sea, el promedio del final que queda aquí, no es dato. No están en la muestra. No es parte, claro, no es parte de los datos informados. Entonces, tú vas a encontrar en la literatura o en los estudios de estadística que algunos dicen la mediana es el promedio de los 2 al medio o los 2 al medio. Derechamente los 2 al medio. Y eso es cuando tengo entonces número par de datos. Porque me va a quedar 2 al medio. ¿Ya? Y cuando uno entrega datos con mediana, tiene que explicar cuál fue el método que usaste. En la práctica, es mucho más práctico, digamos, realizar lo que dice Isidora. Sacar el promedio de los 2 al medio. Porque así te entregas un solo dato y trabajas con ese dato. Pero como ese dato no es parte de los datos que te dieron, no sirve para el caso, como definición. La moda es la otra medida de tendencia central. La moda es un puntaje que se presenta con mayor frecuencia en una distribución. Se representa por MO. ¿Ya? Antes era una X, después una MD, ahora una MO.
es un puntaje que se representa con mayor frecuencia en una distribución. O sea, cuando nosotros analizamos todos los datos y decimos cuán frecuente se da cada fenómeno, estamos hablando de moda, si los ordenamos por frecuencia o en una distribución, ¿ya? Entonces, allí es donde, por eso, esta medida de tendencia central se usa para datos cualitativos, porque no puedo, como decían antes, sacar el promedio de qué cigarro fuma la gente, pero sí sacar la moda de los cigarros que fuma, o sea, cuál es la marca que más fuma. Hay una excepción o hay un caso cuando tú tienes una muestra o estás trabajando en un fenómeno donde es multimodal. Por ejemplo, hay 5.000 que fuman, bueno, no, yo no fumo, no me sé ninguna marca, pero ya, el cigarrillo 1, y hay 5.100 que el cigarrillo 2. Entonces tienes dos modas dentro de un mismo espectro, de una misma población observada. ¿Ya? Y esto podría darte luces a que en realidad hay dos poblaciones distintas, que debieras como diferenciar las dos poblaciones para poder calcular la moda de cada uno. ¿Ya? Eso cuando hay más de una moda. Y en este caso... En el fondo debiera ser una muestra específica para una pregunta. En el fondo, lo que yo tenía entendido es que la moda es si usted fuma, si usted no fuma, o si usted fuma 2, 3, 4. Pero ¿cómo mezcláis variables? Si usted fuma y fuma esta marca. No, por ejemplo, ya, ¿cuál es la marca de su preferencia? ¿La A, la B o la C? La A, 200, la B, 300, la C, 300, por decir una cosa. Entonces, Te refería a que las dos se ven iguales. claro, Ya te caché. que hayan dos Exactamente iguales. marcas, en este caso, dos marcas de cigarrillos que tengan la misma frecuencia, que haya la misma cantidad de personas que estén fumando esa marca. ¿Ya? Y ahí no pasa con la mediana. ¿Qué pasaba? Tenía que dejar las dos modas, ¿no? Claro, ahí tú puedes dejar las dos modas, pero todavía te da lugar a que tú observes un poquito más tu población y digas, ¿no habrá algo que, no sé, las mujeres tal vez fumaban más de la 2 y los hombres más de la 3? ¿O será, no sé, los más jóvenes? Etcétera. Ya, tenéis que hacer como otra pregunta de análisis. Como en matemáticas decimos, a sacar la segunda derivada, ir un poquito más allá con la información. ¿Ya? No quedarte solamente, hay dos modas. Sí, pero ¿por qué hay dos modas? ¿Ya? Esas son las medidas de tendencia central. Cuando hablamos de una medida de tendencia central, por ejemplo, sacamos el promedio de consumo de electricidad de una población, ¿ya? En promedio se consumen, no sé, 8.000 kilowatts hora. No sé si eso es mucho o es poco. Ya, pero 8.000 kilowatt hora en promedio. Lo que estoy diciendo es que, y así se interpreta, en promedio, si toda la población consumiera la misma cantidad de energía eléctrica por hora, esta sería 8.000 kilowatts. ¿Ya? Porque una cosa es cálculo de promedio, lo calculé, sumé todo, lo dividí por la cantidad de datos, ahí está el promedio. ¿Pero qué me dice el promedio? El promedio me está diciendo que si todos se manifestaran en el fenómeno de la misma manera, esta sería el promedio. ¿Ya? Y es como, tiende a ser como lógico, pero a veces uno entrega números o podemos sacar promedio, no hay dificultad en sacar un promedio, pero ¿qué significa ese promedio? ¿Ya? Esto es medida de tendencia central. Estas son las medidas de posición.
posición, que el nombre lo dice, de posición, ¿ya? ¿Dónde está ubicado? Las medidas de posición relativa se llaman en general cuantiles. En general. Si yo quiero hablar de las medidas de posición, puedo decir indistintamente cuantiles. Y las medidas de posición, como los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles, dividen a una distribución ordenada en partes iguales. Para calcular las medidas de posición, es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. ¿Ya? ¿Ustedes conocen, usan, han tenido que ordenar o usar medidas de posición? No, pero lo típico que te dicen tu guagua es percentil. No, Claro. y tú O sea, como, gracias, no. pero sí para los datos de pobreza, ¿no? Los datos de ingreso, la CACEN, Sí. que ahora se llaman, tienen otros nombres, pero todo lo que es la caracterización socioeconómica de la población, la separan por Por quintiles, quintiles. percentiles, Exacto. deciles. Ya. Ujú. Pero sí, a mí me pasó algo de Isidora. La primera vez que yo lo escuché fue en el doctor, bueno, hace 22 años atrás, cuando voy al médico y me dicen, ya, tu bebé es percentil tanto. Y uno dice, eso será bueno, eso será malo, se operará. Pero ahí ya tuve que entenderlo, obligada, digamos. Y esto estamos hablando de percentil. ¿Qué hace el percentil? Ordena a todos los individuos, ¿ya? Ya sea que vamos a analizar cualquiera de las características que quisiéramos analizar, su promedio de notas de su NEM, por ejemplo, notas del colegio, queremos analizar sus ingresos, ¿ya? Queremos analizar, por ejemplo, a los bebés, lo que se le analiza son la estatura, o tiene un nombre, esto que como la reacción a los estímulos, ¿ya? Cómo reaccionan a los estímulos, y todos estos individuos se van a ordenar de menor a mayor. Por ejemplo, del que tiene menos ingresos al que tiene más ingresos. Están ordenados. Por ejemplo, yo tengo 200 personas que estamos estudiando, ¿ya? Y a este grupo yo lo voy a dividir en partes iguales. Ahora, ¿en cuántas partes? Va a depender si yo quiero cuartiles, quintiles, deciles, un percentil. El percentil es de porcentaje, o sea, yo lo divido en 100 partes. ¿Ya? En 100 partes iguales. Y si me dicen, por ejemplo, tú tienes lo que decía Clara, esto de la caracterización socioeconómica, tú eres del percentil 60. O sea, que tú estás como lo dividiste en 100, estás en 60 grupos, hay 60 grupos bajo tuyo. Hay 40 grupos sobre ti, ¿ya? Eso es lo que quiere decir el percentil. Por ejemplo, esto de que, no sé, la gratuidad es para los de 60%. Entonces, Bueno, las ayudas sociales ahora están llegando al 80%. ¿al 80%? 80 están diciendo lo último. Bien, qué bueno. El bono no sé de qué, pero de lo último que ya me perdí contando. Pero al 80%. Encuentre Porque al comienzo se hablaba de 40, ¿te acuerdas? Sí, En sí, temas de sí. educación, después 60 y ahora se está llegando a los 80. cuando encuentre a 2 personas en un grupo de 20 que lo hayan recibido, voy a creer que está llegando al 80%. Es que yo creo que la mayoría de los chilenos están sobre el 80, porque yo tampoco he visto a alguien que tenga el bono. Imagina, Pero mi madre es jubilada y no lo recibe. Mi hermano lleva 2 años cesante y no lo recibe. No ha recibido nada. sí, Yo por estar trabajando tampoco recibo nada, así que por suerte estoy trabajando.
Sí, bueno, ahí ese es otro análisis que está fuera de mi competencia, digamos, pero si matemáticamente los ordenamos de menor a mayor y los dividimos, entonces esa es mi interpretación, ¿ya? Yo estoy sobre el 60%, por ejemplo, lo que decíamos no sé, de los ingresos. Yo tengo el 60%, entonces puedo decir que estoy sobre el 60% de la población, ¿ya? El 60% de la población tiene ingresos menores a mí. 40% de la población, por ende, tiene ingresos mayores a mí. ¿Qué pasa? Eso es en percentiles. Quintiles se divide en 5, cuartiles se divide en 4, deciles se divide en 10. ¿Ya? Es el mismo formato de ordenar todos los datos de menor a mayor y dividir depende del cuantil, de la medida de posición que quieras usar. Si tú divides en 4, estás hablando de 25%. El primer grupo es el 25% de toda la población. ¿Ya? Si estás en el segundo grupo, estás dentro del 50% de la población. Y así. Quintil y decil. Eso es. Medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos informan, no veo aquí, sobre cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. Entonces, medidas de dispersión nos informan cuánto se alejan del centro. Para poder entonces saber cuánto se alejan del centro, yo tengo que conocer medidas de tendencia central. ¿Ya? Para ver cuánto se alejan del centro. Los valores de alguna distribución. Por ejemplo, rango o recorrido. Bueno, en este caso, en este caso para poder calcularlo no se necesita promedios. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. ¿Ya? Rango o recorrido. Es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. Por ejemplo, si yo digo que las comunas de la región de Coquimbo, la información ¿de qué puede ser? De viviendas ocupadas, que es el dato que estuvimos trabajando el otro día. Viviendas ocupadas. La comuna que tiene menor viviendas ocupadas, ya son, qué sé yo, son, no sé, 70.000 casas. Y la comuna que tiene más casas ocupadas es 210.000 casas. ¿Ya? Entonces el rango o recorrido, viene siendo la diferencia, la resta, la sustracción entre el mayor y el menor. O sea, 210 menos 70.000. Y esto es 140.000. Entonces, esto, lo que voy a decir ahora, sirve para todas las medidas de dispersión. El rango, si yo te digo, el rango es 140.000, ¿me dice algo? A priori, así, ok, el rango es 140.000, no me dice mucho, ¿ya? Pero tal vez yo puedo calcular el rango del mismo fenómeno observado en la región de Atacama, o en la región de los lagos, ¿ya? Y en la región de los lagos, por ejemplo, vamos a decir que el rango o recorrido de las viviendas ocupadas es de 180.000. 140.000 en Coquimbo y el rango en la región del lago 180.000. Ahora, ¿me dice algo el rango? ¿Puedo inferir algo con el rango? No mucho, a menos que tengáis las otras, las de, ¿cómo se llama? De tendencia central.
¿Ya? Sí, o sea, a priori, solamente el rango para poder inferir cosas y situaciones que pueden estar pasando, tal vez no es suficiente. Pero a lo que voy es que el rango de un fenómeno observado en una sola localidad o en una sola población no me dice nada per se. ¿Cuándo me va a decir algo? ¿Cuándo me va a empezar a dar luces? Cuando yo comparo el rango de la misma fenómeno en otra población. ¿Ya? Las medidas de dispersión les van a hablar de homogeneidad o heterogeneidad de la muestra. ¿Esto es homogéneo o esto es heterogéneo? ¿Qué pasaría si en las comunas de Coquimbo, comuna 1, 70.000 viviendas ocupadas, comuna 2, 70.000 viviendas ocupadas, comuna 3, 70.000 viviendas ocupadas, rango 0 en este caso? ¿Ya? Vamos al extremo, el rango es 0, o sea, yo no, entre el mayor y el menor, la diferencia es 0. Y versus otra, la región de los lagos, en la comuna 1 tengo 800.000 casas, en la comuna 2 tengo 20.000. ¿Se dan cuenta? Incluso a lo mejor el promedio de ambas es el mismo. Podríamos llegar a las dos regiones a tener la misma... Un minuto, voy a bajar. Sí, podríamos tener la misma media, la misma tendencia central. Pero como esto me explica homogeneidad, me está diciendo si los datos están cerca del centro o se alejan del centro. ¿Ya? Y una forma de mostrar y de demostrar la homogeneidad o la dispersión o la heterogeneidad es el rango recorrido. Otra es la desviación media. Lo vimos el miércoles un poquito, ¿se acuerdan? Porque en Excel lo podíamos calcular como desbest. Desviación media es la diferencia entre cada valor de la variable, digamos cada dato que me da, menos, es la diferencia, menos la media aritmética. ¿Ya? La desviación media entonces la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. ¿Ya? La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Es rara la definición, pero cuando vean la fórmula es como más entendible. Para sacar la varianza lo que hacemos es restar el dato menos el promedio de los datos. Esto lo elevamos al cuadrado y sumamos cada una de esas diferencias al cuadrado. Por cada dato, del dato 1, el dato 2, el dato 3, lo restamos con el promedio de esos 3 datos, sumamos esas diferencias y después la dividimos por 3, en este caso, que sería la cantidad total. Entonces la media, o sea, dividimos por 3, dividimos por la cantidad de datos, del cuadrado de las desviaciones. Las desviaciones es el promedio y el dato. Si yo lo resto, me dice cuán desviado está. Se dan cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, si el promedio de una nota es 4,4, ese es el promedio de mis notas, pero una nota era 5,2, la desviación, la resta de esos dos números me va a dar la desviación de ambos, o sea, la desviación del dato con respecto al promedio, sería 0,8. Eso lo elevo al cuadrado y sumo cada uno de los datos. Lo vamos a calcular después. Vamos a ver también en Excel, porque al final uno no hace la fórmula. Excel calcula el dato nomás, ¿ya? Y también, la varianza en sí, la varianza, no sé, te va a dar 4. ¿Te va a decir algo ese 4? No te dice mucho. ¿Cuándo te va a decir algo? Es cuando tú comparas el resultado de la varianza de una población observada con otra población observada. ¿Ya? Esto hay que tener en cuenta con la media de dispersión. Homogeneidad y heterogeneidad. Y no sirve de nada sacar el dato si que no comparas con otro
para poder decir cuál es más homogéneo y cuál es más heterogéneo. Bien, esta es la última, medidas de forma. Medidas de forma. Esta lámina yo la había sacado, pero como hablamos de asimetría y kurtosis, dije, entonces la voy a volver a colocar, porque podría serles útil e interesante. Las medidas de forma, y el nombre lo dice, digamos, cuál es la forma que tiene la curva. Permiten conocer qué forma tiene la curva que representa la serie de datos de la muestra. ¿Ya? Y en medidas de forma tenemos dos. Una es la asimetría, y la otra es la kurtosis. La asimetría se refiere a si la curva que forma los valores de la serie presenta la misma forma a izquierda y derecha de un valor central, que vendría siendo la media aritmética. Cuando tenemos una serie de datos y los ordenamos en un gráfico, por ejemplo, miremos la primera imagen de este lado izquierdo. Si tenemos una serie de datos y los vamos colocando en nuestro gráfico, por ejemplo, abajo, por ejemplo, podríamos tener, o en el, a ver, ingresos, la frecuencia de usos de recintos públicos. ¿Ya? Uso de recinto público. Y en diferentes comunas. ¿Ya? Entonces, por hora, por ejemplo. En la comuna 1, el promedio de todos los datos, por ejemplo, es 4 horas. Y ese promedio está acá al medio, está de hecho definido con una línea, no sé si la alcanzan a ver, es una línea punteada. Ese es el promedio. Ahí yo estoy tratando de mover, no sé si ustedes ven el cursor. Ya. Entonces, en esa línea punteada, acá abajo vamos a colocar que son 4 horas. 4 horas. Pero hay comunas donde el uso de recintos públicos es 3 horas, 2 horas, etcétera, 1 hora, media hora, 25 minutos, etcétera. ¿Ya? Y al ordenar los datos, le pedimos a Excel que nos haga la curva. ¡Ay! ¿Qué hice? Le pedimos a Excel que nos dibuje esta curva de simetría y la curva va a quedar como lo que hablamos, la campana de Gauss. Igual que la campana de Gauss, ordenadita, y va a decir, como dice aquí, presenta la misma forma de la parte izquierda del promedio como la parte derecha. Es como un espejo, es simétrico. Y de hecho esa curva la vamos a llamar simétrica. Es una curva simétrica. Se espera que los fenómenos sean así. Se espera que las distribuciones sean normales. ¿Ya? Es esperable. Es lo que si te resulta este fenómeno, esta forma, es lo que debiera suceder. Pero también, y es motivo de análisis posterior, que a veces la curva, aquí el promedio está aquí, y que la curva esté más inclinada hacia la izquierda. Tu promedio es tu eje de simetría, y si tú miras tu promedio, al lado izquierdo no es lo mismo que al lado derecho. Por lo tanto, aquí tienes una curva asimétrica, y le vas a llamar negativa porque tiene una tendencia hacia la izquierda. ¿Ya? Lo mismo pasa en nuestra otra imagen, que si tengo aquí mi eje de simetría que viene siendo mi promedio, si yo observo mi lado izquierdo y mi lado derecho de mi promedio, no es igual, no es simétrico. Por lo tanto,
yo estoy hablando de una curva asimétrica, y en este caso, una curva asimétrica positiva, porque se está tendiendo hacia la derecha. ¿Ya? Cuando ustedes tengan este tipo de curvas, como les digo, puede que les salga una curva asimétrica y bueno, es lo esperable. Si no tienen la asimétrica, el paso siguiente sería hacerse la pregunta, ¿por qué no es simétrica? ¿Qué está pasando para que los valores no tiendan a ser parecidos a ambos lados del promedio? Y otra de las medidas de forma es la kurtosis. Ya nos vamos a analizar si es que la curva, esta montañita, esta campana, se inclina hacia la izquierda o a la derecha. No va a ser ese nuestro análisis. La kurtosis analiza el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución. En otras palabras, aquí de nuevo, yo tengo mi promedio. Ahora, todos los datos están cerca de este promedio y hacen que mi curva, que la campana sea puntuda, ¿ya? Esto sería una kurtosis alta, donde hay una alta concentración de los datos, de los valores, alrededor del promedio, alrededor del eje de simetría. Aquí está el promedio, entonces, y el eje que vendría siendo el eje de simetría. A este tipo de curvas, donde hay una alta concentración de datos cerca del promedio y que forma una curva de esta forma, a la curva le vamos a llamar leptocúrtica. Curva leptocúrtica, que es más bien levantada. Hay otra que vendría siendo la más neutral, la más esperable, que es una curva mesocúrtica, que es un poco más achatada, que al igual como la curva simétrica, es esperable que encontremos una curva mesocúrtica, ¿ya? Donde hay acumulación o concentración de los valores cerca del promedio, pero no tanto como para que quede puntiaguda, ¿ya? Y eso se llama mesocúrtica, como que hace una meseta, como que arriba, bueno, tiene una forma un poco más achatada. Y la más plana, que es la de abajo. Tengo el promedio, pero al hacer la distribución es como está más estirada la representación de los datos. No están todos concentrados cerca del promedio. Entonces hace que la curva, en vez de alargarse, de estirarse hacia arriba, quede bastante chata, porque todos los datos están distribuidos en todo el rango y no concentrados cerca del promedio. ¿Ya? Y eso se le llama platicúrtica, curva platicúrtica. Bien, hemos visto entonces todas las medidas, las formas, la medida de tendencia central, de desviación, medidas de forma, dispersión, posición. Posición me faltaba. Y además vimos algunos conceptos de estadística, ¿ya? Para lo que viene ahora, vamos a usar todo esto y vamos a trabajar directamente en el Excel. Así que les doy 10 minutitos para que nos Una última pregunta. ¿Cómo se llamaba el último gráfico o sea, la kurtosis, el nombre del último gráfico? Platicúrtica. Okay, Plati. Más aplanada. Platicúrtica. Platillo, ¿no? ¿Ah? Como de platillo. De plato, claro. Plato, Esa es platillo. platicúrtica. Sí. Y entonces Y- tenemos 10 minutos. Y sí, bueno, lo último, nuevamente las medidas de forma, similar a lo que les dije con las medidas de dispersión. Yo puedo calcular el índice de asimetría, me dio 2. Ese 2 no me va a decir nada,
digamos, no es mucho lo que me informa el 2. Pero si yo digo, mira, esta población tiene una simetría de 2, esta otra tiene una simetría de 0,1, esta otra, etcétera, yo puedo comparar para ver si todas estas, si los datos mantienen una simetría o hay alguna simetría positiva o negativa. O la kurtosis 1,4. ¿Pero qué me dice el 1,4? Per se nada. Pero yo comparándola con otra población ya puedo sacar, inferir alguna homogeneidad o alguna, por ejemplo, en kurtosis poder decir cuán concentrados están los datos con respecto a la media.